Soy Eliseo Colón Sayas. Bienvenidos a Voto Experto, un podcast sobre lectura crítica de medios de la Fundación Periodismo Siglo XXI con el auspicio de la Fundación Humanidades Puerto Rico y el National Endowment for the Humanities. Soy Mariliana Torres, periodista, lista para conversar sobre medios y año de elecciones. Vamos a hablar hoy sobre los sesgos en la cobertura mediática de las elecciones. Un tema interesante, Mariliana, ¿verdad? Los sesgos son un tema crítico en todo proceso electoral. Identificar y comprender cómo influyen en la percepción del votante y de las personas es fundamental para tomar decisiones, ¿verdad? Yo creo que esta discusión sobre los sesgos nos ayuda también a comprender cómo los medios de comunicación pueden influir, y cuando hablo de medios de comunicación, los tradicionales y los nuevos medios de comunicación, ¿verdad? Producto de todas estas convergencias mediáticas, como pueden ser las redes sociales. O sea, cómo esto puede influir en la opinión pública y en última instancia cómo puede influir, ¿verdad?, en el resultado de las elecciones. Y de esto podemos ir a Netflix a ver el famoso documental sobre el Cambridge Analytica en las elecciones de Estados Unidos, ¿verdad? Cómo una empresa se dedicó a construir información para favorecer en la elección de Estados Unidos que saliera el candidato Trump en oposición, ¿verdad?, a Hillary Clinton. Así que este tema del sesgo yo creo que me parece importantísimo. Y una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿qué tipo de sesgos pueden presentarse en la cobertura mediática de las elecciones? ¿Qué te parece, Eliseo, si exploramos los tipos de sesgos presentes en la cobertura electoral que más o menos nosotros conocemos? Vamos a empezar con el sesgo de confirmación. Este es un sesgo bastante común en la cobertura electoral y se refiere a la tendencia de los medios a presentar información que confirma las creencias persistentes de su audiencia. Vamos a dar un ejemplo para que las personas puedan entender mejor. Si un medio tiene una audiencia mayoritariamente conservadora, es más probable que presente noticias que favorezcan a candidatos conservadores. Sí, ¿verdad? Y es lo que vemos, por ejemplo, en las campañas de Estados Unidos, en un canal como Fox, ¿verdad? Fox lo que le va a presentar ahí al público es la opinión de personas afines con su audiencia, correcto, que es un tipo de audiencia, ¿verdad?, que se relaciona con un público bastante conservador y de la ultraderecha estadounidense. Así que esto es algo que también ocurre, digamos, en las redes sociales y ocurre por parte de los lectores. Los lectores van a ver muchas veces y se van a posicionar con aquellos que confirmen sus ideas y sus creencias. Este es el segundo sesgo que vamos a mencionar. Yo creo que aquí los medios de comunicación lo hacen constantemente. Y a mí por lo menos me molesta porque yo quisiera escuchar a otras personas. Sesgo de selección de fuentes. Sí, eso es terrible, este sesgo de selección de fuentes. Porque lo que nos encontramos es que se utilizan a los mismos expertos, a los mismos políticos, a las mismas personas, ¿verdad? Y esto lo que nos va a dar es un sesgo en la dirección hacia donde ese mensaje está dirigido, ¿verdad? Citar solo a fuentes que respaldan a un candidato y no a otros candidatos, pues entonces ahí vamos a ver que hay un sesgo, ¿verdad?, enormemente en la percepción de la audiencia sobre la carrera electoral. Ahora lo vimos hace poco en una famosa encuesta en donde unos candidatos importantísimos no fueron ni tan siquiera considerados en esa encuesta porque dice que ese periódico no consideraba que esas personas eran candidatos fidedignos, cuando esto no era cierto. Entonces, eso es un tipo de sesgo que se puede dar. Y otro, yo creo, Mariliana, y tú estarías de acuerdo conmigo, es el sesgo de enfoque. Porque si hay un sesgo de selección de fuentes, obviamente va a repercutir en el enfoque.
Y el sesgo se refiere a elección selectiva de qué temas se cubren. Por lo tanto, no hay digamos, un balance de información. Sí, tú puedes tener una cantidad desproporcionada, ¿verdad?, de tiempo o de espacio a ciertos temas o a ciertos escándalos, ¿verdad? En vez de abordar cuestiones políticas que son, no solo políticas, cuestiones de política pública importantes. Y que la gente está esperando. Uno se pregunta, casos, ¿verdad?, trillados, como pueden ser programas de entretenimiento que muchas veces copan la portada de los periódicos en vez de tener ahí un abordaje de ciertas noticias que uno consideraría importantísimas para la audiencia, ¿verdad? Esto yo creo que es importante porque marca la percepción que la audiencia va a tener sobre los temas que son importantes. ¿Y qué te parece el sesgo de tono? Que ese es otro de los sesgos también. Ese es otro problema, el tono con el que se presenta una historia. O sea, estamos hablando aquí del impacto significativo que tiene esa historia en la opinión pública de usted. Si los medios utilizan un tono positivo al cubrir a un candidato y un tono negativo al cubrir a otro, pues pueden influir en los votantes. Bueno, y el sesgo de tono me parece que es importantísimo en el caso de la televisión y aquella audiencia que solo le presta atención a los programas de televisión dedicados a temas políticos. Mire, ahí usted no puede pensar que las personas que están ante ustedes son o políticos o reporteros, son actores o actrices. Y el papel que van a asumir es el papel de un actor o actriz, porque ese canal de televisión necesita una audiencia. Y esos programas que usted ve que son dirigidos hacia la política, cada una de estas personas que usted encuentra ahí va a utilizar un tono en particular, ensayado, aprendido, manejado. Ahí no hay nada al azar. Desde muchas veces va a encontrar que la persona que está dirigiendo el programa, el conductor del programa, asume el papel de el religioso en el púlpito. Entonces, ese asumir el papel de religioso en el púlpito tiene, ¿verdad?, unos intereses muy particulares. Así que le está dando lo que llamamos el sesgo de tono. O sea, cómo se dirige al público, cómo se dirige a la audiencia, cómo construye. En el caso de los textos escritos, es el uso de la retórica. O sea, puede ser una retórica con aquellos famosos titulares que uno decía, el titular suelta sangre. Pues eso lo vemos también, ese es un uso de la retórica y lo vemos también en cómo se construye una noticia. Y peor aún, porque en el caso de X, el antiguo Twitter, en donde la retórica es tan importante, el tono en que esas 250 palabras que estamos viendo ahí manden un mensaje, tiene que ser un tono que capte y cautive rápidamente al lector. ¿Y qué sucede cuando los medios omiten deliberadamente información relevante o presentan solo una parte de la historia? Mire, eso es un sesgo por omisión. Sí, eso es muy cierto, es un sesgo por omisión. El caso que te dije hace poco el candidato, ¿verdad?, la candidata a la comisionada residente en Washington, de Victoria Ciudadana, que fue omitida totalmente por un periódico que después utilizó una excusa de por qué no la había. Eso es una omisión, ¿verdad? Un sesgo de omisión enorme, porque ahí tenían que haber estado todas las personas que estaban en algún momento o que esos partidos habían, ¿verdad?, mostrado el interés de concurrir a las elecciones. Y lo mismo ocurre cuando omiten un candidato simplemente porque vive en otro sitio. O sea, hay un sesgo geográfico al centrarse simplemente en ciertas regiones. Sí, es como si Puerto Rico fuera nada más San Juan, ¿verdad?, y sus áreas metropolitanas. Eso constantemente se denuncia. Bueno, sí, yo sé que constantemente se denuncia, pero ocurre. Y seguirá claro, ocurriendo. sabemos que
no es como antiguamente, y uno ve los periódicos antiguos y ve que los periódicos tenían corresponsales en los pueblos. Correcto. O sea, ¿qué periódico tiene hoy en día un corresponsal en Ponce o un corresponsal? Nos damos cuenta que muchas veces dependen, y esto es interesante, de las redes sociales, de algo que alguien haya colocado en una red social. Muchas veces ese periódico o ese noticiero lo va a asumir como si fuera una noticia. Mariliani, yo creo que estamos llegando al final de nuestro cuarto episodio de Voto Experto.